Bienvenidos a un nuevo episodio del Quinto Humor. Hoy os hemos traído a Pepe Velilla, un médico internista que ha dedicado su vida a las enfermedades autoinmunes y en esta ocasión las ha relacionado con el arte. Así pues, con este episodio os damos una visión global de estas enfermedades a través de distintos cuadros. Esperemos que lo disfrutéis mucho y un besito para todos. Os dejamos los enlaces a los cuadros en la descripción. ¡Dentro vídeo, Julia! El Quinto Humor. El Quinto Humor. El Quinto Humor. El Quinto Humor. ¿El quinto de qué? Un podcast humano para personas humanas. Y en el fondo, mi filosofía es: el buen pintor es el que pinta lo que ve. O sea, el concepto de historia clínica. Es decir, mira, yo describo lo que hay. A lo mejor 500 años después llegan a este diagnóstico. Pero mi labor es hacer una buena historia clínica. Pinto bien y pinto lo que veo. Lo de Dalí, por ejemplo, sí que es mío. Ese concepto de... ¿Lo del? Dalí. Dalí, el surrealismo, que la visión en conjunto te da una imagen, y si te fijas solo en lo individual... pues las bolas, ¿no? Incluso construye la imagen a partir de otros, la ambivalencia entre, que yo un poco lo enlazo con el generalismo, con el especialista, solo ve el ojo, el especialista solo ve el ojo, pero si te vas atrás y ves todo lo que tiene un individuo y dices, hostia, esto es un lupus. Vale, y pues aprovechando el hilo de que las autoinmunes, Sí. podemos empezar definiendo un poquito qué son las enfermedades autoinmunes. ¿Qué te parece? Hombre, me parece una buena manera de empezar. Está claro que son un grupo de enfermedades que tienen una entidad propia, aunque no conozcamos muy bien la etiología. Lo que está claro es que la patogenia se producen cuando existen alteraciones del sistema inmune. El sistema inmune es un sistema, pues, como el respiratorio, el cardíaco y tal. Lo que pasa es que es difuso y tiene dos funciones muy claras. Por una parte, está vigilando continuamente material antigénico y elementos que llegan al cuerpo, y por otra parte está actuando, decidiendo una respuesta, tiene una autonomía absoluta. Entonces, claro, la labor fundamental es hacia lo externo. Cuando viene un agente externo, una noxa o lo que sea, tiene que responder bloqueándola o eliminándola. Pero ante lo propio, lo que tiene que hacer es todo lo contrario, tolerarlo. Pero eso no quiere decir que no vigile continuamente. Yo siempre digo que las células del sistema inmune es que no paran, es que están identificando continuamente. Es como una policía de barrio, lo digo así, una policía de barrio que está continuamente, pues pasan coches, pasan células, pasan tal, y está todo continuamente diciendo, este coche, sí, este es del organismo, déjalo pasar, este coche no, que es de fuera, bloquéalo. Lo mismo los individuos, este individuo es del organismo, esta es una célula del organismo, tolérala, esta es una célula de fuera, bloquéala. Y si hace falta me voy a las comisarías de policía. O sea, esta policía de barrio periférico va a las comisarías de policía, que son los ganglios linfáticos, y en los ganglios linfáticos ya tenemos ahí una policía que es mucho más especializada. Es como una central donde están cotejando el número de matrícula del coche, el DNI de ese individuo, y entonces son los que deciden la respuesta. Por lo tanto, los linfocitos, que son estas células especializadas del sistema inmune, es la base de la inmunidad. Entonces, lo clásico es decir, bueno, las enfermedades autoinmunes son cuando te agredes a ti mismo, luego es un fallo de la inmunidad. Es cierto, pero no existe una inmunidad y una autoinmunidad, es la misma. ¿Sí? Entonces son errores que se cometen, pues, por distintos mecanismos, y que evidentemente conllevan eso que llamamos el horror autotóxico, o sea, que te agredes a ti mismo. O sea, que el sistema de defensas de alguna manera está destruyendo partes del propio organismo. Es un horror, es una cosa. Pero no es inmunodeficiencia, es al revés. Claro. Es exceso de respuesta. ¿Y no se sabe por qué se produce? Vamos sabiendo cosas, como todo en medicina. ¿Sí? Está claro que habrá un componente genético. Pues hay personas que, como digo yo, pues nacen con más respuesta o con una inmunidad un poquito mejor. De alguna manera, aunque puede estar modulado por las hormonas, entre ellas son las mujeres, el sexo femenino. Las enfermedades autoinmunes son todas muy típicas, la proporción es de 8:1 del sexo femenino. Es muchísimo. ¿Por qué? Pues evidentemente sabemos que son los estrógenos, quizá lo que está un poco condicionando, y es en la época fértil de la mujer cuando se producen muchas más enfermedades y fenómenos autoinmunes. Somos, como digo yo, más que creer en la evolución, somos el resultado de una evolución en la que, digamos, la especie ha sobrevivido
la especie mejor preparada. Y esta especie mejor preparada es cuando el sexo femenino tiene una inmunidad mejor que el masculino, porque tiene que... O sea, hay una cosa finalista, y es que la mujer tiene que tolerar un auténtico trasplante. Es un trasplante de otro individuo, que es el feto, que tiene material genético distinto, y que tiene que tolerarlo. Y tiene que tolerarlo durante unos meses, y después del parto tiene que intolerarlo. O sea, por eso todos los brotes de enfermedades autoinmunes, ¿sabes? En el momento más frágil nunca es el embarazo, es el parto y el posparto. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esta es la especie humana que ha sobrevivido. Sabemos eso, pues el sexo, vía hormonas, todo está condicionando. Hay algún aspecto racial, pero muy poquito. Quizá la raza negra tiene más fenómenos autoinmunes. De todas maneras, la autoinmunidad, más que una enfermedad, es una manera como de reaccionar. Me explico. Las enfermedades, cuando las clasificamos, hablamos de que podemos decir que hay como 4 grandes bloques de enfermedades. 2 por agentes externos, que pueden ser los biológicos, que son los más importantes, virus, bacterias y demás, pueden producir enfermedades, pero también agentes químicos, físicos, el estrés, o metamos ahí, agentes del exterior nos pueden producir enfermedades y las clasificamos así. Hay otras enfermedades que son del propio organismo. O sea, nosotros nacemos, tenemos un sexo, tenemos unas características genéticas que hemos heredado y por lo tanto tenemos una predisposición a determinadas enfermedades que nos van apareciendo en la vida. Si mi padre es diabético, pues yo seré diabético. Está genéticamente determinado. Y ahí también, por lo tanto, serían enfermedades que nacen del interior del individuo. También hay enfermedades que son propias pero que dependen del tiempo. O sea, a medida que yo voy viviendo, yo voy haciendo displasias, mis células se van recambiando. Algunas displasias salen muy anormales y acaba produciendo el cáncer, o acabo degenerando y demás. Entonces, aparte de estos 4 grandes grupos, el 5.º gran grupo de enfermedades son las enfermedades inmunológicas o inmunoinflamatorias. Es decir, son enfermedades donde la respuesta del individuo a algo de fuera y con una predisposición genética es la que mata o la que lesiona. Son errores, por lo tanto, o debidos a fallo del organismo en la eliminación o en el abordaje de estos nexos. Por eso son los grandes grupos de enfermedades, y estas enfermedades inmunológicas e inflamatorias vemos que están imbricadas con aspectos genéticos, con agentes externos. O sea, hay virus que las activan, hay tóxicos que las activan. En lupus es el prototipo. En lupus se puede activar por el sol, pero también por el estrés. Es una de las pocas enfermedades en las que el estrés se ha visto que activa estas enfermedades autoinmunes. Y genéticamente, aunque no conocemos bien la genética, pero sí que sabemos que tiene un componente familiar las enfermedades autoinmunes muy claro. O sea, yo digo que las cifras dicen que el 5 o 10% de la población tiene fenómenos autoinmunes. Yo creo que como mínimo 1/3 de la población tiene fenómenos autoinmunes. Todo el mundo conoce o tiene a alguien en la familia con un hipotiroidismo, con un déficit de B12 por una gastritis atrófica, con una psoriasis. Y las enfermedades autoinmunes se asocian familiar e individualmente. Tienen esa característica. Luego existe el componente genético claro, y luego hay un elemento que está precipitando continuamente el brote o determinadas enfermedades genéticas. Que puede ser cualquiera de las que forman los otros 4 grupos. Exactamente. Entonces, lo inmunológico es una manera de responder el organismo y por lo tanto está implicado en muchas enfermedades, y de hecho la etiología de muchas enfermedades autoinmunes la desconocemos. A veces lo sabemos, como en el lupus, Sí, el sol, claro, o algunos virus, pero sabemos que hay algo del exterior que provoca esos brotes de enfermedades autoinmunes. Vamos a concretar un poco cuáles son las enfermedades autoinmunes más prevalentes. Bueno, pues ahí sobre todo hay que hablar de 2 grandes grupos de enfermedades autoinmunes. El gran grupo de enfermedades autoinmunes son lo que llamamos las enfermedades autoinmunes organoespecíficas o localizadas. Me explico. Si yo hago anticuerpos frente a la célula que me está fabricando hormonas tiroideas, pues ese anticuerpo me destruirá la célula de tiroides y acabaré teniendo un hipotiroidismo. Lo mismo ocurre pues cuando actúa este fenómeno sobre una célula gástrica y no puedo absorber la B12 o muchas cosas. Estas son, a nivel poblacional, el 80% de las enfermedades autoinmunes van a ser organoespecíficas.
O sea, van a producir una lesión concreta y en un órgano muy concreto. Pero aparte de estas, hay como un 20% de enfermedades autoinmunes que se caracterizan porque afectan ya de una manera mucho más difusa simultáneamente a varios aparatos, órganos o sistemas. Es muy sencillo de identificar desde el punto de vista de anticuerpos, porque cada uno se plantea, ¿vale? El lupus, la esclerodermia y tal, ¿por qué afectan a la vez a los ojos y a la vez al riñón, al corazón y demás? Bueno, pues porque hay anticuerpos o linfocitos T que atacan, claro, estructuras que estén presentes simultáneamente en muchos aparatos, órganos y sistemas. El prototipo clásico es el lupus, donde los anticuerpos son anticuerpos antinucleares. ¿Dónde tenemos núcleos? En todas las células del organismo. Claro, por eso afecta El de lupus manera puede aleatoria. afectar a cualquier aparato, órgano o sistema. El gran problema de las enfermedades autoinmunes sistémicas, sobre todo, es diagnosticarlas. No tenemos buenos instrumentos, no conocemos todos los anticuerpos ni muchas cosas. Entonces, a medida que pasan los años, antes el lupus podía considerarse incluso una enfermedad rara. Y el lupus era mortal. 90%, cuando yo empecé medicina, 90% fallecía. ¿Y eso, en los eso era 10 en años. los años En los años 80, 90. 80, 90? Tampoco hace mucho, realmente. 90% fallecían. Diagnosticábamos tarde y formas muy llamativas. Ahora tenemos mucha más potencia de diagnóstico, diagnosticamos mucho más precozmente y ahora es muy prevalente. Ya incluso, o sea, esclerodermia, hay varias enfermedades que siguen siendo enfermedades raras, que ahora están muy de moda, ¿no? Pero el lupus, por ejemplo, ya no es una enfermedad rara, es relativamente frecuente, la diagnosticamos fácilmente, ya no son las lesiones cutáneas clásicas, sino que muchas personas no tienen lesiones cutáneas. O sea, hemos ampliado un poquito el concepto y los diagnósticos y por lo tanto ya son enfermedades mucho más prevalentes. La más prevalente que tenemos, en realidad, es una gran olvidada y es el síndrome de Sjögren. Ajá. Síndrome de Sjögren produce una sequedad, una afectación sobre todo en las mucosas generalizada, mucosa de boca, del aparato digestivo también, incluso del aparato respiratorio, genital. El tema es que el Sjögren no mata, o sea, fastidia mucho porque la sequedad de boca produce sobreinfecciones. Del ojo también, ¿no? En el ojo, en la nariz, en tal. Son enfermedades que no matan y que estamos, en este caso concreto tampoco tienen mucho tratamiento, o sea, un tratamiento sintomático. Entonces, digamos que no se diagnostican lo suficientemente. Y simplemente como comentario, bueno, pues dentro de estas enfermedades autoinmunes sistémicas, las 4 grandes son el lupus que hemos comentado, la esclerodermia y la dermatomiositis, que serían enfermedades raras por su frecuencia poblacional, y tendríamos el síndrome de Sjögren, que como vemos hemos dicho que es relativamente muy frecuente. Además hay formas mixtas y sí que tengo que destacar el síndrome antifosfolípido, que es curioso, es una enfermedad autoinmune sistémica, produce trombosis a múltiples niveles, arteriales, venosos, unas complicaciones raras como abortos de repetición e incluso lesiones cutáneas muy características. Y esta enfermedad autoinmune, que además tiene un fácil tratamiento, que no son los corticoides, sino en este caso los anticoagulantes, resulta que ahora es más frecuente que el lupus. Entonces yo creo que en este momento, después del Sjögren, la enfermedad autoinmune sistémica más prevalente sería el síndrome antifosfolípido. Pues por continuar un poquito con lo que hablábamos preparando la entrevista, que era relacionar un poquito todo este mundo autoinmune con el arte y así dar unos ejemplos súper gráficos, yo creo que muy buenos para la gente que nos escuche y sobre todo nos vea, en este caso. Queríamos relacionar a Frida Kahlo, creo que como protagonista hoy, con este mundo autoinmune y cómo ella se representaba a sí misma. No sé si podrías describirnos un poquito sobre ello. Bueno, a mí la verdad es que la figura de Frida Kahlo históricamente pues me parece pues muy interesante y es verdad que también incluso desde el punto de vista de, bueno, es una pintura que a mí siempre me ha gustado mucho, es una pintura muy viva, muy transmisión de sufrimiento, que al fin y al cabo es lo que un pintor tiene que hacer y demás. Entonces siempre me ha interesado mucho. Entonces, bueno, lo mejor quizás es centrar la historia. Frida Kahlo es una señora mexicana, ¿no? Que vivió unos años de revolución, pues la verdad es que fue una hiperactiva y estuvo implicada en muchas cosas conflictivas, sobre todo en ese momento
políticas. Y bueno, pues era una revolucionaria, o sea, es el sexo libre y sobre todo es la libertad de la persona, era feminista, era una persona pues muy adelantada un poco a su tiempo. Que como digo yo, se la cagó y cometió un gran error en su vida y es enamorarse de un hombre, es algo que no es muy habitual. Y al final consiguió casarse con él. Él era un pintor muy famoso a nivel mundial, ella pues era una pintora pues eso, pues muy individualista, personalista. Había empezado a pintar a raíz del accidente que tuvo, su padre le compró unos cuadros, se pegó casi 1 o 2 años en un lecho de yeso pintando cuadros y bueno, pues desarrolló su estilo pictórico, pero evidentemente a otro nivel y en vida pues triunfó un poco, pero no tanto como su marido. Entonces, bueno, la verdad es que ella sí que estaba realmente enamorada, intentó tener hijos, por lo que sea, es posible que sea por deformación de la pelvis y sobre todo por el accidente que tuvo, que le afectó pues en zona de perineo, hubo unos cuantos problemas. El caso es que ella intentó tener hijos, no pudo, e incluso tuvo 3 abortos, intentó con los en aquel momento mejores médicos del mundo, pues intentó tener hijos y a pesar de todo abortó. Hay un cuadro suyo, casi muchos cuadros son autobiográficos, del Henry Ford Hospital, donde describe bueno, cualquiera que haya conocido la historia de un aborto sabe lo trágico que es para los padres que quieren tener hijos y bueno, la verdad es que es un cuadro prototipo. Sufrió mucho porque realmente me parece que igual solo de la columna tuvo 12 operaciones o algo así. Sí, tuvo muchas operaciones por los dolores también. Y en los cuadros también lo muestran, ¿no? Lo muestran en sus cuadros. Hay un cuadro clásico que ponen todos los cirujanos de columna que es Frida con la columna rota, en la que sin embargo yo destaco, además de la columna rota, que evidentemente implica pues muchos dolores y ella se pinta como asalteada clavos, ¿no? Con unos clavos en unos puntos que además coinciden con muchos similares a los que se describen en la fibromialgia. De hecho hay asociaciones de pacientes y entonces algunos autores que proponen que ese cuadro, además de la columna rota, puede ser un buen ejemplo de lo que es la fibromialgia. ¿Podría haberlo tenido ella, la fibromialgia? Sí, evidentemente la fibromialgia, tal y como entendemos en este momento, es una asociación de una serie de síntomas que normalmente no tienen un diagnóstico orgánico que conozcamos, aunque todos intuimos evidentemente que es una entidad. Muchas enfermedades autoinmunes sistémicas tienen manifestaciones de fibromialgia. Hay otro cuadro que es el del venadito herido, es otro también autobiográfico, ahí sí que ella se ve con unas flechas que la atraviesan y que también podía ser un prototipo de dolores fibromiálgicos que ella padeció toda su vida. Es verdad que cuando ves los cuadros se te queda muy, muy grabado cuáles son así los puntos y esos dolores que te hacen sufrir tanto en una entidad que es la fibromialgia, de la que se sabe relativamente muy poco. Porque además, donde tiene clavadas las flechas, si no recuerdo mal lo que hablábamos, coincide con lugares anatómicos donde la gente suele describir el dolor. Eso ¿no? es. Sí, corresponden con los famosos puntos fibromiálgicos, que son puntos de tendinitis en determinados puntos y que coinciden un poco con lo que ya describe en estas pinturas, o se pueden hacer coincidir. Entonces, Frida Kahlo, pues tenemos que hay 2 grandes patologías a lo largo de su vida. Por una parte, tendría pues esos dolores osteomusculares generalizados, por otra parte tendría los abortos de repetición y en los últimos años de su vida padeció 2 fenómenos vasculares que son muy interesantes y de alguna manera atraen hacia donde quiero llevar yo la discusión. Por una parte, tuvo una gangrena en un pie, fue una gangrena seca, no infecciosa por lo tanto, y secundaria a una isquemia, a un fallo de riego. Y al final se decidieron a hacer una amputación. Y finalmente, pues las circunstancias un poco de su fallecimiento, ella ingresó de urgencia en un hospital en México, aquejada de una disnea súbita de muy poquito tiempo de evolución. Solo se la llegó a valorar en urgencias, porque falleció en urgencias. El caso es que lo que sí que he leído es el certificado de función, donde se diagnostica de una neumonía. Es posible que fuera una neumonía, pero por la rapidez de la instauración, los antecedentes y demás, el encapamiento incluso que había tenido, pues la otra posibilidad es que fuera una embolia de pulmón.
Entonces, la embolia de pulmón con la trombosis y Por con tu los teoría. abortos y tal, pues bueno, pues cuadrarían muy bien con una entidad que no tuvo por qué tener, porque además incluso fue incinerada y no tenemos ningún dato objetivo de lo que tuvo. Pero es bueno, muy gráfico. Es muy gráfico y a mí me sugiere mucho y creo que vale la pena, primero por recordar que es una entidad muy frecuente de la que nosotros tenemos un tratamiento en este momento fácil y asequible, que es el síndrome antifosfolípido, y por otra parte nos puede pues siempre ayudar a que mucha más gente conozca a Frida Kahlo y su pintura, que es para mí pues muy representativa Totalmente. del mundo en el que vivió. O sea que probablemente a día de hoy hubiera salido, no ilesa, pero bueno, viva o airosa de Sin lugar a esa dudas, situación. sin lugar a dudas, pero nunca lo sabremos. O sea, hoy el síndrome antifosfolípido es una de las patologías más gratificantes. Primero porque con la anticoagulación solucionamos los problemas de trombosis venosas y arteriales. Estamos hablando de ictus, de infartos de miocardio o de isquemias periféricas. Pero la otra cosa que es altamente agradecida es solucionar lo de los abortos. Cerrando así un poco con Frida Kahlo y esta parte de las enfermedades autoinmunes, vamos a saltar a otras de las cuales nos hablaste a través de cuadros, que es, por ejemplo, la artritis reumatoide, relacionarla con cuadros o imágenes para que la gente se le quede grabado. Bueno, la verdad es que la artritis reumatoide es la enfermedad articular crónica más invalidante, inflamatoria. Pues cursa con, sobre todo, pues, inflamaciones a nivel de las manos, las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas y de la muñeca, y hay numerosos cuadros en la literatura en el que lo podemos ver. La Venus del Nilo, creo que si no me equivoco, ¿no? Esa tiene una artritis interfalángica. Ajá. Podría ser psoriásica, porque la psoriasis puede producir interfalángicas, pero en cualquier caso tiene una artritis inflamatoria crónica. Es, ¿cómo se llama? No es la Venus, es el nacimiento de Venus. Vale, vale. Botticelli, curiosamente, pues tiene unos cuantos cuadros en los que pinta pues manos que están con artritis interfalángicas que pueden corresponderse, evidentemente, a artritis inflamatorias. No puede descartarse lupus, puede ser el inicio de una artritis reumatoide en algunos casos. En cualquier caso, pues bueno, pues son representaciones gráficas de artritis a lo largo de la historia. Lo importante de alguien es que describa las cosas como son. Fijaos que pinta la artritis y muchos siglos después podemos hipotizar sobre la enfermedad que tenía ese individuo. Es, por lo tanto, un buen transmisor de lo que veía. Y, por lo tanto, para mí es un ejemplo de historia clínica. De hecho, la historia clínica mejor que conozco es un cuadro, el cuadro del canónigo Van der Paele, donde nos cuenta la historia de un canónigo de Brujas, que triunfa, va a la curia romana, pero de repente tiene una enfermedad que le ataca a varios niveles. Por una parte, a nivel reumático, le produce una debilidad de hombros y de cinturas. A la vez, tiene trastornos visuales que no conocemos bien, pero que sabemos que intentó paliar con unas gafas de cristal veneciano que son las primeras descritas en la historia. Y a pesar de ello, parece ser que no consiguió una importante mejoría de la visión. También está descrito que tuvo importantes dolores de cabeza e incluso que tuvo alguna úlcera a nivel de la zona temporal. Tuvo un reumatismo con limitaciones en la movilidad de la mano. Todas estas enfermedades hicieron que él abandonara la carrera eclesiástica, volvió a su Bruja natal, cogió evidentemente al mejor pintor de ese momento, el pintor flamenco Jan van Eyck, pues lo pintó en un cuadro tal y como lo veía. Y 500 años o casi 600 años después podemos ver en ese cuadro hasta 4 diagnósticos que resumen un poco las enfermedades o los procesos que tuvo este paciente a lo largo de la vida y que nos permiten en conjunto esos 4 diagnósticos, más que realizar una hipótesis, yo creo que decidir claramente que tuvo una enfermedad que fue una arteritis de células gigantes con manifestaciones reumáticas, la polimialgia, manifestaciones vasculares, la arteritis con la isquemia, manifestaciones oculares con pérdida de campos visuales o disminución de la vista y inflamaciones articulares en las manos, como se puede ver en esas manos hinchadas y deformadas. Hoy
creo que no es aventurado decir que hubiera sido de fácil diagnóstico y con un oportuno tratamiento corticoide, pues este paciente pues hubiera podido ser papa o lo que el destino le hubiera. Y aprovechando un poquito esa arteritis de células gigantes que tenía, que en el cuadro que se verá se ve súper bien, se ve muy clara cómo está esa vena hinchada arteria, pertenece al grupo de las vasculitis. Sí. ¿Podrías explicarnos un poco qué son las vasculitis, así como concepto general? En general, cuando hablamos de enfermedades autoinmunes sistémicas, hemos nombrado a las 4 grandes: lupus, esclerodermia, polimiositis y síndrome de Sjögren, y síndrome antifosfolípido. Todas esas las podíamos encuadrar en lo que llamamos conectivopatías, porque digamos que afectan sobre todo o queremos entender al tejido conectivo. En cambio, hay un grupo más pequeño de enfermedades también autoinmunes sistémicas que no son conectivopatías y donde claramente hay una inflamación de las arterias y venas. Y a esas las llamamos vasculitis. Son igual de frecuentes, no están esas diferencias de sexo. Y esto es importante. Es importante porque hay algunas vasculitis que son pues, muy graves y que afortunadamente pues, tenemos nuevos tratamientos, sobre todo inmunosupresores. Las vasculitis pues, son claramente, y además de una manera muy simple, inflamación de arterias fundamentalmente, también de venas, pero fundamentalmente de arterias, y son fáciles de clasificar. Las clasificamos en arterias de gran vaso, como en este caso que hemos comentado, la arteritis temporal o la aortitis, inflamaciones de aorta y de grandes vasos. Luego tendríamos las de pequeño vaso, que serían las que cursan con afectaciones viscerales, sobre todo a nivel intestinal o musculares, etcétera, arterias de mediano tamaño. Y luego las de pequeño vaso, que van a producir sobre todo como capilaritis, como destrucciones o roturas de vasos cercanos a la piel y que se nos van a manifestar por púrpuras, por lesiones de enrojecimiento cutáneo. Lo más importante es lo que hay dentro y siempre son sistémicas. Entonces hay unas vasculitis que son especialmente graves, que a veces solo tienen la manifestación cutánea, que podemos falsamente interpretar como benigna, y sin embargo pues están teniendo afectaciones renales, pulmonares muy graves. Estas enfermedades que antes tenían unos nombres propios y en este momento los hemos quitado y usamos otras terminologías, el EGPA y tal. Quizá lo más importante de estas enfermedades, porque es el gran avance de las últimas décadas, es que estas enfermedades tipo vasculitis, de pequeño vaso con manifestaciones cutáneas pero viscerales muy graves, se asocian a un anticuerpo. Unos anticuerpos que se llaman ANCAS, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Y en estas enfermedades que tenían una mortalidad parecida a la que comentaba en el lupus, en este momento disponemos de inmunosupresores que han cambiado radicalmente el pronóstico y es raro ya el fallecimiento de estos pacientes. Son enfermedades potencialmente muy graves. Enfermedades raras, por lo tanto infrecuentes, pero que hay que conocer y sospechar, porque si no las sospechamos, nunca las diagnosticaremos. Eso solo se diagnostica lo que se conoce. Pasando a otra obra que mirábamos antes y que sin embargo creo que no es la más famosa que tiene el artista, que es Klimt. Tiene una obra que es el retrato de Adele, si no recuerdo mal, en la que se le ve, no sé si rasmalar, pero bueno, ese enrojecimiento de las mejillas. Klimt, la verdad es que bueno, pues, triunfó mucho, o sea, realmente fue un pintor que incorporó fondos de oro. Su padre era orfebre, entonces incorporó fondos de oro a su pintura. Fue una pintura muy original y la verdad es que pues triunfó, es famoso. Yo creo que muchísima gente conoce sobre todo El beso. El beso, sí, sin duda. Lo más famoso. Bueno, pues una de las cosas que un poquito llama la atención y que hemos comentado, cuando hablamos de las enfermedades estas autoinmunes sistémicas como el lupus, pues vamos obsesionados por buscar signos que nos ayuden a diagnosticar. Entonces el lupus, que tiene muchas reacciones de fotosensibilidad, en el lupus es muy típicas los eritemas malares. No es patognomónico cuando vemos una mariposa entera. El eritema malar en alas de mariposa es patognomónico del lupus. Pero claro, hay que hacer en medicina siempre el diagnóstico diferencial. Entonces, además de la rubicundez propia del calor y de las situaciones de estrés que nos producen el enrojecimiento de las mejillas, el eritema malar puede ser debido a otras circunstancias. Puede ser debido
pues hemos visto al sol, pero también incluso a cardiopatías. Entonces, bueno, pues a mí siempre, pues dentro de los cuadros de Klimt, pues me ha llamado la atención pues que en algunas de las figuras pues tienen chapetas o eritemas pues muy llamativos. Y para mí el más llamativo es el que presenta Adele. Adele era la esposa de su mecenas y principal valedor, y entonces pinta dos cuadros de ella. En los dos se ve que tiene pues eso, unas chapetas malares llamativas, y como sí que históricamente sabemos, esta señora pues tuvo problemas de cardiopatía y de hecho murió de una meningitis un año después del último cuadro de Adele. Pues bueno, se puede especular con que pues a lo mejor lo que tuvo es una valvulopatía cardíaca, una endocarditis, o claro, más infrecuentemente no podemos descartar que tuviera un lupus. La rubicundez nos plantea muchos diagnósticos diferenciales y es difícil, si no tenemos más datos, concretar cuál es el diagnóstico. Cuando te refieres a mariposa completa, ¿podrías explicar un poco lo que es? El lupus, pues evidentemente se llama lobo. ¿Qué quiere decir lupus? Lobo. Y históricamente hace referencia a unas lesiones lúpicas que se describían en la literatura, y además hay dos teorías. Hay unos autores que dicen que son mordeduras de lobo. El lobo siempre ha sido conceptuado como un animal pues muy peligroso, maligno y demás. Yo tengo una hipótesis que tampoco es mía, o sea que sí que hay una base bibliográfica, y es muy simple, y es que el lupus es una enfermedad del hombre y del lobo. Fijaos, el lobo y los perros, que son sus derivados, es el animal que primero convive con esta especie que hemos triunfado de Homo sapiens, de las que ha habido. Realmente lo adoptó como animal de compañía. Entonces es de los pocos animales que tiene también lesiones que son idénticas al lupus discoide sobre todo, y entonces en los perros, por ejemplo, pues es una de las patologías que conocen bien los veterinarios. Son lesiones cutáneas, eritematoso-violáceas, sobreelevadas, que son prácticamente superponibles al lupus. Hay ejemplos clásicos que, como no los tengo bien documentados, tampoco hay por qué asegurar que sean ciertos, pero vamos, yo viví en un momento determinado cuando el presidente Bush de Estados Unidos tuvo hipertiroidismo. Simultáneamente su mujer hizo una tiroiditis autoinmune también, y el perro de compañía que estaba en la Casa Blanca hizo un brote de lupus. Eso sí que lo tengo documentado. 3 enfermedades autoinmunes compartidas que nos podían hablar de lo que son las enfermedades autoinmunes entre sí. Un agente externo, que puede ser viral, tóxico o lo que sea, que incide sobre personas o animales que tienen esa predisposición, y cada uno hace la reacción a su manera. Volviendo un poquito, la palabra lupus es muy sugerente, es curioso. Son clásicas y muy potentes las asociaciones de lupus en Estados Unidos. Entonces alguien ha hecho un estudio y entonces están autodiagnosticados de lupus aproximadamente el doble de los pacientes que se calcula que son realmente lupus. Es decir, la palabra lupus tiene como una cierta simpatía para la gente. Muchos se autodiagnostican y a veces incluso se autotratan. Hay muchas personas que no cumplen los criterios y que están, entre comillas, autodiagnosticadas. Entonces estas asociaciones clásicamente ponían el lobo. Entonces en los últimos años, si os fijáis, hay una tendencia a cambiar el lobo por la mariposa. Da un poco la trascendencia primero de feminidad, de ya no tanta malignidad como eran los lupus clásicos, y de hecho pues eso es hoy pues quizá lo que más está representando. La mariposa típica se caracterizaría primero porque el cuerpo está en el vértice, o sea, en el dorso de la nariz. Las alas mayores son las eritemas malares, en las regiones malares, respetando siempre los surcos nasogenianos, y las alas superiores o pequeñas estarían en el párpado superior. Como digo, son relativamente infrecuentes, o sea, lo más habitual es el eritema malar, que puede ser relativamente inespecífico y transitorio, incluso en los lupus, y que por lo tanto no son patognomónicos. Pero la mariposa completa como anecdótico y como tal sería esa. ¿Y otros síntomas se pueden encontrar en el lupus? Así un poco para que la gente sepa, ¿no? También cuando acudir al médico, porque ese momento es importante. Claro, el gran problema de estas enfermedades
sistémicas es que son enfermedades complejas y por lo tanto muy plurisintomáticas. Las más frecuentes son, además de las cutáneas, las musculoesqueléticas. Cuando hablamos de musculoesqueléticas estamos hablando de artritis, muchas veces con diagnóstico diferencial difícil de la artritis reumatoide, articulaciones de las manos, de grandes... O sea, que tienes dolores en las articulaciones. Dolores musculares, a veces puntos dolorosos, como hemos visto los de la fibromialgia, una astenia, que es difícil de etiquetar, es cansancio, pérdida de vitalidad, cuesta hacer muchísimo las cosas, se confunde con la dispersión. Muchos de estos síntomas son comunes a otras muchas enfermedades. Por lo tanto, es muy difícil y desde luego muy poco recomendable que nadie se autodiagnostique de lupus. Lo que sí que es importante es que los médicos valoren los síntomas de una persona y que sepan que aunque piensen en lupus, muy pocas veces lo diagnosticarán. Siempre en el diagnóstico diferencial son más frecuentes cualquier otra entidad infecciosa e incluso las artritis reumáticas clásicas y tal, son mucho más frecuentes que estas enfermedades autoinmunes sistémicas tipo lupus y demás. Yo creo que tenemos un buen esquema sanitario, un buen especialista tiene que saber cuándo la cosa no solo es de su especialidad, sino puede haber una enfermedad autoinmune sistémica. Yo creo en los profesionales y hay muchos síntomas, sobre todo de enfermedades complejas como es el lupus, que pueden afectar a tantas cosas. Es que se me ocurre que si acaso lo bonito y la complejidad de estas enfermedades es que no hay dos personas que la padezcan de la misma manera. Entonces, aunque el diagnóstico llegue al mismo puerto, cada persona lo vive de una manera completamente diferente. Sí. Aunque es un principio básico en la medicina, que nunca hay dos enfermos iguales, pero esto es especialmente relevante en el lupus y en estas enfermedades tan complejas. Oye, pues yo creo que te ha quedado un broche así final para resumir las enfermedades autoinmunes. Y bonito. yo creo que, aunque ya lo hemos hablado, por ir concluyendo un poco, el futuro de las enfermedades autoinmunes parece súper esperanzador en vista a los nuevos tratamientos que están saliendo. Pero, ¿tú cómo lo ves? A mí me han llamado toda la vida un poco el optimista patológico. Y yo creo que si te dedicas a la medicina tienes que ser un optimista patológico. Hay que luchar hasta el final. Y luchando hasta el final con cada uno de los pacientes, de verdad, en vuestra trayectoria vital, veréis cómo se va avanzando en la medicina. Con los avances, tanto diagnósticos como terapéuticos de manejo y demás, hoy son enfermedades crónicas relativamente benignas, que sabemos controlar, sabemos llevar, y lo más importante de todo, que tenemos instrumentos para hacer que las personas tengan una vida satisfactoria, completa y autónoma. Y ¿Al mismo nivel que una persona sana? Ese es el objetivo. Sabemos de las limitaciones y de la necesidad de proteger pues determinadas limitaciones porque no dejan de ser enfermedades crónicas. Y el riesgo de brotes, estamos hablando de que el estrés puede producir brotes en muchos de estos pacientes, por lo tanto hay que hacer un manejo integral. Por lo tanto, ¿tratamiento sintomático? Sí, pero hay que intentar buscar tratamientos patogénicos. Si el tratamiento patogénico decimos que es, o sea, que si la patogenia es autoinmune, es inmunológica, luego tendremos que usar inmunosupresores. Hoy disponemos de anticuerpos a la carta que nos permiten actuar y lesionar células concretas. El objetivo final es tratar la etiología o por lo menos la raíz del proceso. Y aquí sí que yo quiero insistir en dos cosas. Uno, lo fundamental es evitar los precipitantes. Nacemos como nacemos y tenemos la predisposición que tenemos. No podemos actuar sobre lo genético, pero sí que podemos hacer vida sana, evitar la administración de agentes físicos o químicos potencialmente precipitantes, como es en el caso del lupus, los rayos ultravioletas o muchos aditivos alimentarios, fármacos incluso algunos. ¿El tabaco, por ejemplo? El tabaco, que se ha visto que es uno de los grandes determinantes del pronóstico infausto de los pacientes con lupus a largo plazo. ¿Sí? Un poco la conclusión es vida sana y saludable para que los estímulos que tenga que recibir nuestro organismo sean los mínimos posibles, sobre todo en el sentido de salirse de lo que es para lo que estamos hechos o lo que nuestra especie nos ha dado, ¿no? Y luego ya el gran descubrimiento que hubo conocemos pocos inmunomoduladores, pero aquí tenemos un inmunomodulador que son los antipalúdicos, que hoy por hoy es el tratamiento básico del lupus,
todos nuestros pacientes, salvo contraindicaciones, deben estar tomando antipalúdicos durante toda la vida. Por lo tanto, es el tratamiento básico. Además, inmunomodulador, corta de raíz. De alguna manera podríamos hablar de curación, que sería el objetivo. Entonces, yo creo que hay aquí varias lecciones, eso de que como el razonamiento y vamos, la humildad de la ciencia es así. O sea, nosotros no creemos en la ciencia como un dios, pero sí como un instrumento que nos permite avanzar poco a poco y de una manera segura en el conocimiento de todo. Jope. Muy bien, Pues bueno, quizá llega por el ir momento cerrando, de... sí. Tenemos dos preguntas clásicas. Una yo creo que ya la has resumido tú, que me la recojo para mí también, que es pinta lo que ves. Pero la pregunta es, ¿qué mensaje le lanzas a la población sobre este tema de enfermedades autoinmunes? Bueno, vivir es exponernos al exterior y de alguna manera tolerar las cosas buenas. Para mí la autoinmunidad es una escuela de tolerancia. O sea, el sistema inmune tiene que tolerar siempre lo propio, todo lo que es nuestro es propio, nuestra comunidad, nuestras cosas, y cuando tenemos intolerancias es cuando lesionamos o nos autolesionamos o lesionamos partes de nuestro organismo. La base de la autoinmunidad es la tolerancia, y para mí la tolerancia es una sociedad tolerante, es una sociedad bien organizada. La segunda pregunta es, si tuvieses que resumir tu vida como médico en una palabra o dos palabras, lo que te ha aportado a ti, lo que has vivido, ¿cuál sería? Es pasión y desde luego cuanto más das, más recibes. Es cierto. Y desde luego es una profesión maravillosa. Pues nada, oye, Pepe, muchas gracias por venir, espero que te lo hayas pasado bien. Yo espero que... Son muy pesados aquí, cortar y pegar. Ahora ya puedes ser esa persona guay que siempre tiene algo que contar cuando vais a un museo. O acerca de las enfermedades autoinmunes. Así que si te ha gustado el episodio, dale like, compártelo con tus amigos y os leemos en los comentarios.